Tardes a todas y a todos. Vamos a continuar, siempre digo a dar inicio, vamos a continuar con la jornada de hoy. Para la tarde de hoy está programado el magistrado, ¿no? Luis Fernando Tapia, que según lo señala el Ejecutivo, está seleccionado como aspirante a magistrado de la Corte en la Sala de lo Penal. Al igual que hemos hecho con todos los otros que hemos entrevistado acá, magistrados, el Pacto de Estado por la Justicia le pone en conocimiento que usted va a contar con 5 minutos para hacernos una presentación de su persona, de su trayectoria, de su propuesta o su aspiración para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y pasados esos 5 minutos, los miembros del Pacto de Estado por la Justicia estaremos en disposición de formularle las preguntas que a bien tengamos en base al temario que previamente se le hizo llegar. Dicho esto, tiene la palabra. Muchas gracias a quien preside, a los comisionados del Pacto de Estado por la Justicia. Quiero pedir primero disculpas, vengo saliendo de un resfriado y mi voz no es la más amigable. Adicional, lo último que deja el resfriado es la tos y a veces me puede ser inoportuna en este caso. Espero que no sea así. Buenos días a todos, a la mesa, como ya señalé, a los medios de comunicación, al público presente, como adelantó también el procurador al procurador de la Administración. Mi nombre es Luis Fernando Tapia González, tengo 40 años de edad, nací en 1977, 18 de octubre. Advierto la edad de primero porque la verdad que mis características físicas no se adecúan a la edad biológica y siempre genera una reacción como que así que prefiero advertir que tengo esta edad para evitar esa confusión. Nací en Herrera específicamente, pero solo nací. Crecí y fui criado en el distrito de Aguadulce, provincia de Coclé. Viví por 18 años allí. Posterior a eso me trasladé a la provincia de Panamá, ciudad capital. Se me pasaba un punto importante cuando hablé de dónde fui criado. Pues yo fui criado por Luis Fernando Tapia Sayas y Deisy del Carmen González. No quería pasar esto por alto, pues esa crianza en valores, en esfuerzo y en profesionalismo se la debo a ellos y este momento también se lo dedico a ellos. Cuando me trasladó a la provincia de Panamá, ciudad capital, estudio Derecho en la Universidad de Panamá. La licenciatura la obtengo en el 2002. Inicié labores en el Ministerio Público, en primer lugar, como escribiente, 2001, enero. Allí estuve año y 3 meses aproximadamente con el sistema anterior, el sistema escrito mixto, por otros llamado inquisitivo. Después, en el 2002, pasé al órgano judicial como oficial mayor a un juzgado de circuito penal, posteriormente asistente de juez en un juzgado de circuito penal. En ese lapso de tiempo tuve la oportunidad de desarrollarme profesionalmente, tuve la oportunidad de ocupar cargos como suplente, jueces municipales, jueces mixtos, también secretaría judicial. Pasé también a la Defensoría Pública en lo que es a nivel distrital, audiencias de homicidio, haciendo vacaciones. Específicamente estuve allá 2 meses y medio aproximadamente. Estuve en Sala Cuarta como oficial mayor. Allí una anécdota personal, pues cuando estaba en el juzgado penal como asistente, se da una oportunidad, un espacio en la Sala Cuarta como oficial mayor. Dudé si tomar o no la oportunidad, porque para muchos era retroceder en cuanto al cargo o a los niveles jerárquicos. Sin embargo, yo veía nuevos horizontes en ese lugar, principalmente porque me adelantaba o
procuraba estudiar una maestría en métodos alternos de resolución de conflictos, y allí sabía yo que había aspectos relacionados al arbitraje, que era uno de los métodos alternos de resolución de conflictos. Mi decisión fue la correcta. De allí, de sala cuarta, pude ver algo de estos métodos alternos, adicional los temas relacionados a exequatur, cartas rogatorias, y posteriormente en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se pide un auxilio a sala cuarta para hacer temas de descongestionamiento o descarga, un tema parecido. No era especialmente institucional, pero se pidió el apoyo y se me envió. Tuve como 8 meses aproximadamente, un año como oficial mayor, pero ejerciendo funciones de asistente ya a nivel de temas constitucionales pleno específicos, inclinado principalmente en el tema penal. En el 2012 se abre la oportunidad de juez de garantías en la provincia de Herrera. No sin antes mencionar que tenía las intenciones de aplicar como juez de garantía en Cuclé y Veraguas. Sin embargo, por un mal cálculo o anotaciones indebidas en la agenda, confundí las fechas y no pude aplicar. Tuve que esperar un año más, pero eso no me detuvo. Mientras que me desarrollaba como asistente, aproveché cada oportunidad académica que se daba. Recuerdo también como anécdota que se le brindó a todos los asistentes del Pleno en aquel entonces participar como oyentes con los chilenos, que fueron los primeros que vinieron a implementar el sistema o a capacitarnos, digámoslo. Y yo fui voluntario, me fui de oyente, y allí empezó mi caminar en el sistema penal acusatorio, después de haber recorrido un buen par de años en el sistema mixto. De inmediato me gustó la dinámica, sentí que me podía adaptar al sistema nuevo, y apliqué, como les dije, al juez de garantía de la provincia de Herrera. Fui a convocatoria, se hicieron las entrevistas correspondientes y fui seleccionado. Allí tuve 3 años, hasta el 2012 al 2015, donde de verdad se aprendió mucho sobre lo novedoso que era el sistema acusatorio y todas las fortalezas y debilidades que el mismo presenta. Luego de allí se abre la convocatoria a magistrado de Tribunal de Apelaciones en la provincia de Chiriquí. Aplico y nuevamente me someto a todo el escrutinio que se hace. Sabemos que de una manera improvisada, porque la carrera todavía no estaba andando y aún hay problemas con el tema de carrera, como todos sabemos. Se hicieron las entrevistas por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y fui seleccionado para el puesto de magistrado, el cual ocupo en la actualidad en la provincia de Chiriquí, subiendo otro escalón, conociendo nuevas cosas del sistema desde el ángulo de apelaciones, anulaciones, habeas corpus, que ya había conocido en el sistema inquisitivo, como les dije, en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Académicamente, no sé, espero me avisan si me pasé de los 5 minutos. Académicamente, y para ir resumiendo, ya había adelantado lo de la licenciatura en la Universidad de Panamá. Estudié la maestría en métodos alternos de resolución de conflictos y el posgrado. Tengo también posgrado en docencia superior, maestría y posgrado en temas acusatorios, diplomado en teoría del delito. Puede que se me escape alguno, pero básicamente son los temas académicos que recuerdo. Otra puerta importante que se abrió en mi vida profesional y académica fue el tema de capacitador y docente. Desde el 2013, 14 aproximadamente, no recuerdo bien la fecha, me disculpan si equivoco la misma. Empecé a trabajar en capacitaciones con la Embajada Norteamericana en el programa FISPA. Allí tuve la oportunidad de hacer pasantías en Puerto Rico en 3 ocasiones. Eran escalonadas, básico, intermedio y avanzado. Luego, por cosas del destino y también por esa situación que te da como ventaja lo académico, fui descubierto, digámoslo así, por los canadienses. Actualmente trabajo con los canadienses, una ONG, YES, Justice Education Society. No soy muy bueno en inglés, pero por allí va. Y me ha ido muy bien en el tema docente. También siento la vocación por la docencia. Y por último, la Embajada del Reino Unido,
entiendo que tienen comunicaciones estas 3 embajadas, también peticionaron mis servicios como consultor, como docente a nivel nacional. Hace unos meses estuve en Guatemala haciendo el reporte a los jueces y fiscales de Londres sobre los resultados de las capacitaciones que damos acá en Panamá. Y como les digo, este tema de lo académico ha sido fundamental para crecer como profesional, para crecer como persona, para entender el sistema y, como también yo creo que ya señalé, para ver las fortalezas y debilidades del mismo. Un resumen muy breve, espero haber alcanzado los puntos primordiales. Si no, cualquier cosa también estaré pues a su disposición, de todos, a lo que necesiten que aclare sobre el particular. Gracias. Antes de darle la palabra a la diputada Ana Matilde Gómez, porque me pidió que comenzáramos ahora sí por acá. Escuché que tu nombre completo es Luis Fernando Tapia González. González. Como yo soy González de los Santos y Herrera, dijiste que naciste en Herrera, estamos cercanos allí. Nada más quiero dejar establecido si nosotros no tenemos ningún nexo que nos una. Y yo lo digo porque esto es un espacio público. Claro. Y nunca falta alguien que haya escuchado González, un González aquí, y puedan pensar que somos... Ay, el padre, ¿verdad? Padre, usted y yo no somos hermanos en la fe. Sí. Esto, nada más para dejarlo establecido, mi madre se llama Deyanira Montenegro y mi padre Aquiles González. Así que yo no sé si por parte de mi padre González te suena algo que no. No. El González al que hago referencia es de Aguadulce. Ajá. Mi mamá lleva el apellido de su madre. Así que yo haya escuchado dentro del círculo familiar que el González nosotros tiene vínculos con los de Azuero, no. Muy yo bien. Solo nací en Herrera, pero no tuve ningún tipo de vínculos con esa provincia, nada más que laboral. Si yo lo dejo es consignado para que conste que no hay nada que nos una más que la nacionalidad. Correcto. Dicho esto, tiene la palabra la diputada Ana Matilde Gómez. Gracias, señor procurador. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, señora diputada. ¿Cuáles, en su opinión, las cualidades que usted siente le acompañan y que lo hacen merecedor de un puesto en la Corte Suprema de Justicia? Y si podría usted abundar un poquito en alguna anécdota o alguna explicación que pudiera dar sustento a esa cualidad que usted dice que tiene y que lo hace merecedor de tan alta distinción. Bien, en primer lugar, quiero advertir que no es fácil hablar de uno mismo. Pareciera que uno rompe con los patrones de la humildad y puede pasar uno de arrogante, y no es la idea. La pregunta es muy importante en este momento que nos encontramos siendo sometidos a la evaluación de la mesa, de los comisionados y de la ciudadanía que esté pendiente de esta situación. En primer lugar, las cualidades que yo veo en mí son principalmente combinación de juventud, combinación de experiencia, combinación de conocimientos, combinación de capacidades como actitud y aptitud. Igualmente, la riqueza que tengo, y por eso mencioné a mis padres al inicio, de valores humanos bien arraigados, bien definidos, con convicciones claras, tanto de la vida personal como de la vida profesional. Estas cualidades combinadas de experiencia, juventud, a los valores a los que hago mención, me dan valores agregados para desenvolverme en la administración de justicia con capacidad al más alto nivel. Adicional a ello, con el breve recorrido que hago a los antecedentes profesionales, he tenido la oportunidad a nivel individual, personal y profesional de conocer el sistema que se abandona o que se abandonó para mí ya, que es el sistema escrito. Y la transición la he vivido en carne propia, tanto profesionalmente en mis labores cotidianas como juez de garantía y como magistrado. Y adicional, debo señalar que esto, de una u otra forma, hace un complemento interesante para entender la esencia del sistema
penal acusatorio, ya ubicándome en la especialidad de la sala penal a la cual aspiro. Pues la transición del sistema penal inquisitivo o escrito al oral ha dejado en evidencia muchas cosas que para mí, en lo personal, no se le han puesto las atenciones debidas, por lo menos en lo que yo he observado dentro de la institución. Y allí también hago mención a la importancia de mi recorrido institucional de 17 años, un año en el Ministerio Público de esos 17. Allí uno puede detectar todas las situaciones, tanto fuertes como débiles, que tiene la institución, el recurso humano valioso y no valioso que tiene la institución, las necesidades que existen dentro de la institución. Y retomando, porque no quiero perder el hilo de ideas sobre las cualidades o las capacidades con las que debo contar, o con las que debe contar un operador de justicia de este nivel de magistrado de corte, y que es uno de los obstáculos que, a mi juicio, reitero, enfrenta la administración de justicia en el área penal. Y es que nosotros hemos hecho una transición de un sistema escrito inquisitivo que respondía a antecedentes de la corona española, Europa continental, hacia un sistema adversarial de corte anglosajón, donde el Reino Unido, donde trabajaba, como les dije, Canadá, Estados Unidos también, tienen toda una historia vivida y recorrida del porqué, el nacimiento, el surgimiento, desarrollo, evolución de su sistema. Y nos han traído el sistema a mentalidades, repito, de Europa continental, donde lo primordial, es el imperio de la ley. La mentalidad es el positivismo. La mentalidad es lo que dice la ley, hasta allí llegamos. Que en parte es un principio de legalidad que existe, que no está fuera en el sistema penal acusatorio. No obstante, es importante que nosotros, como sociedad, como ciudadanos, entendamos que esa transición ha sido un poco abrupta y va a tener un proceso evolutivo que necesita ser llevado de diferentes formas. Creo que me escapo de la pregunta, no es el ánimo, pero sí es importante que yo deje sentado desde ya que las fortalezas con las que cuento como persona, como profesional, y por los temas que les he dicho que he vivido profesional y a nivel académico, me dan cualidades importantes, porque conozco el sistema de manera satisfactoria y, adicional, reitero, tengo las actitudes y las aptitudes para enfrentarme a los retos que significa administrar justicia a este nivel. En esa línea de pensamiento que usted habla, pues, del conocimiento del sistema, tomando en cuenta la naturaleza jurídica del recurso de casación, ¿cuál sería el objeto del recurso del sistema penal acusatorio? El recurso de casación sufre una transformación en el nuevo modelo, interesante para algunos, controversial para otros. ¿Por qué? Porque dentro de las causales de la casación penal en el sistema penal acusatorio se habla de garantías fundamentales, debido proceso, y una que mantiene la naturaleza de la casación anterior, que es la aplicación indebida de la ley. Y hay un principio básico que viene desde la Constitución y lo replica nuestro Código Procesal, que es el principio de constitucionalización del proceso. La finalidad es que las garantías fundamentales sean protegidas desde el día 1 hasta el día último. Es primordial. Lo controversial es que cuando hablamos de garantías fundamentales en casación y debido proceso, pareciese que estamos inmiscuyéndonos de una u otra forma en los temas de amparo, de tutela efectiva de garantías fundamentales. Entonces este recurso, como les dije, se transforma a un mecanismo a través del tecnicismo, pero buscando la protección de derechos fundamentales. Gracias. Magistrado, ¿usted tiene algún vínculo de parentesco, familiaridad con algún miembro del Poder Ejecutivo, con algún miembro de la Asamblea, con algún diputado, con alguien en el gabinete? No, ningún vínculo ni familiar, ni de amistad. Bueno, si hay algo, Panamá es un pañuelito, digamos, puede que haya alguien dentro del Ejecutivo, Legislativo que conozca, tal vez, pero de que tenga un vínculo de cercanía, de relaciones cotidianas, etcétera, no. ¿Alguna amistad que usted pensara que le va a favorecer en el momento de evaluarlo, no por esta comisión, obviamente, pero de usted pasar este filtro, que usted
¿Hay alguna cercanía de esa que usted menciona, alguna amistad que usted piense que le favorece o le da algún nivel de ventaja? No, tengo 17 años, soy un desconocido. Creo que muchos de los que van a ver hoy en las redes sociales jamás habían visto a este ser humano que se encuentra aquí presente. No tengo ese tipo de situaciones. E incluso para mí fue una sorpresa muy grata el encontrarme hoy aquí en esta mesa. De verdad creo que fue una recompensa del sacrificio y del esfuerzo y de las ganas que le he metido a la Administración de Justicia. Gracias. Explique en forma detallada los últimos 10 años de su vida profesional o personal, cómo ha sido la forma de sustentarse, la riqueza, si la tiene, la pobreza espero que no, pero si hay algún tipo de compromiso, deuda, si usted ha sido perseguido por no pago de pensiones alimenticias, si tiene mala fama de mal pagador, jugador, bebedor, cualquiera de estas circunstancias que podrían empañar en algo el buen nombre que se debe llevar a la Corte Suprema de Justicia. Bien, el ser humano por naturaleza es imperfecto, solo Dios tiene ese nivel o ese grado de perfección. En mis últimos 10 años he llevado una vida normal, pero no como la de la propaganda de aquel entonces cuando era niño, que se hablaba de una cerveza y iba a una vida normal este sujeto. La mía no es de esa naturaleza. Cuando me digo normal, lo cotidiano, mi hipoteca, mi carro con préstamo personal, mis tarjetas de crédito, viendo cómo las pago en la quincena. La verdad que en ese tema yo no escapo de la realidad cotidiana de todo ser humano, de todo ciudadano panameño que se levanta todas las mañanas a buscar el sustento, a trabajar, a pagar sus deudas. Y es algo que me enseñó mi madre, fue a nunca tener problemas con las deudas y mis situaciones financieras. Me da risa porque cuando voy a los bancos y me piden el tema de la Autoridad Panameña de Crédito, ponen una cara de felicidad cuando sale mi hija, dice, wow, usted tiene, no sé cómo hacen las puntuaciones estas. Y de verdad que he sido muy responsable en el ámbito familiar, en el ámbito de deudas o temas crediticios. Y no tengo ninguna riqueza, pero bueno, dependiendo de la perspectiva que los veamos, porque tengo salud, tengo familia y puedo alimentarme. De verdad que eso es más que una riqueza por encima de lo material o el dinero. Gracias. Finalmente, magistrado, usted dijo 40 años. 40. 40. No parezco, sí. Sí lo parece. Si usted fuera designado magistrado, son 10 años de ejercicio. Cuando usted terminara su ejercicio, va a estar joven. Va a estar en un tramo etario en el que todavía no se han alcanzado todas las metas de vida, ni ha logrado el ser humano, salvo algunas excepciones, las metas que se ha impuesto. Todavía estará educando a sus hijos, etcétera. Y siempre está el dilema de que, aun cuando la Constitución habla de 35 años, uno dice, bueno, ¿fallan en derecho o fallan pensando a qué firma se quieren ir a trabajar? Claro. ¿O quién les va a dar trabajo cuando salgan de allí? Si se enfrentaron a los grandes consorcios, se enfrentaron a las grandes firmas, esas que llevan los grandes casos en la Corte Suprema. ¿Qué opinión le merece a usted esta opinión que siento que está bastante presente en el ideario colectivo? Yo soy una de las que me anoto en esa, que si yo pudiera formar parte de una reforma constitucional, yo cambiaría la edad de 35 años como un requisito a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué opinión tiene usted? Bien, muchos puntos en los comentarios que me gustaría haber notado y no los anoté. La juventud, como lo mencioné, era una cualidad combinada con la experiencia. Y esto no excluye también a las personas de experiencias que ya están dentro del sistema, que son y han sido importantes también en mi formación. Si usted desea ser maestro o profesor, tiene que tener vocación. Si usted quiere ser servidor público, tiene que tener vocación. Y le digo algo con toda franqueza, señora diputada. He sido tentado durante 17 años por firmas de abogados. Y al final, mi reflexión es que yo tengo que estar dentro del sistema. Eso por un lado. A pesar de que tengo personas o conocidos que sí han dado el salto
y los veo en sus condiciones económicas muy por encima a la que yo tengo dentro de la institución, y ni eso me ha apartado de la vocación, porque tengo vocaciones bien definidas, como les dije, convicciones bien marcadas, y esa vocación es el servicio a la ciudadanía, a la sociedad. Eso lo tengo entre ceja y ceja. Y dos, el tema docencia. Es mi otra aspiración, que de la mano, paralelo, en los tiempos que puedo, le estoy dedicando al 1000%, al igual que a la administración de justicia. Así que si mi visión a futuro no la miro a nivel de ser absorbido o trasladarme a una firma de abogados. Mi vocación sería lo académico, lo docente, lo científico, porque si hay una ausencia, una carencia que también tenemos en nuestro país, son los métodos científicos de investigación, que siento que están un poco abandonados, un poco descuidados, y yo aspiro a eso. Porque si la educación no se desarrolla de manera adecuada, con estos parámetros de enseñanza y aprendizaje que establecen los estándares internacionales, no vamos a tener buenos abogados, buenos jueces, buenos fiscales ni buenos defensores. Así que mi proyección a futuro sería como docente, como consultor, como me encuentro ahorita, part-time, digámoslo así, pero no me visualizo con esa tentación ni de lo material ni de las firmas de abogados. Muchas gracias. No más preguntas, procurador. Eric, tiene la palabra. Muchas gracias, procurador. Muy buena tarde, magistrado. Buenas tardes, padre. ¿Cómo usted visualiza llegar a un entendimiento en un pleno? Son 9 magistrados, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo usted, su juventud y experiencia, ayudaría a buscar un consenso en un pleno de la Corte Suprema de Justicia? Una pregunta que me he formulado desde el día 1 que me vi en la selección de los aspirantes. Hay que empezar advirtiendo, y yo estoy convencido de que aquí ya tiene que haberse hecho alusión a esto por los que me anteceden. Hay una estructura normativa ya definida sobre el funcionamiento de la administración de justicia y los tribunales colegiados. Una dinámica a la cual yo me he sometido en estos últimos años como magistrado de apelaciones. Si hay aptitudes, si hay valores y si hay la sabiduría, no debe representar ningún problema para mí, porque vuelvo y reitero, estoy convencido de hacia dónde voy, hacia dónde quiero ir. Estoy convencido de mis ideales como ciudadano, porque como ciudadano primero yo aspiro a que la ciudadanía cuente con una administración de justicia adecuada. Y retomo o regreso a la pregunta. Fácil no va a ser, imposible tampoco va a ser. No obstante, adicional, y le puedo agregar en base a la experiencia que tengo, que los temas del tribunal colegiado dan una amplitud de visión para la decisión correspondiente. Y si yo tengo las capacidades, tengo la firmeza, definitivamente que podré llevar adelante mis convicciones, mis ideales, porque mis ideales son los ideales del ciudadano, no son los ideales particulares, intereses personales, que podrían ser los que me arrastren a dejarme absorber por esa dinámica de tribunal colegiado. Hay mecanismos, como le dije, en la estructura legal. Yo tendré que enfrentarlos, y si la convicción se aparta de lo que representa el bien común, de lo que representa el verdadero ideal de justicia, la búsqueda de verdad, etcétera, yo me apartaría entonces. No estaría obligado, porque ante todo tengo que respetar mis ideales, mis valores, mi dignidad humana, y lo que he construido durante estos 17 años no puedo echarlo por tierra, padre, por un tema de interés personal o particular o nada por el estilo que sea parte, reitero, de la justicia. Gracias, magistrado. Entonces, ¿cómo usted me puede decir a mí cuáles deben ser esas características que debe tener todo juez para dictar un fallo? Vamos a tratar de enumerarlas
sin que se entienda que es orden de prioridad. En primer lugar, la idoneidad. Hay que tener un recorrido. Siempre escucho en los medios de comunicación el tema de la reforma constitucional y el modo de selección de los magistrados de corte. Y uno de los temas para mí importantes es, si yo no tengo las capacidades, si no tengo las virtudes, las idoneidades, las aptitudes para desenvolverme en el cargo, ¿qué hago aquí? ¿Para qué apliqué? Entonces ahí automáticamente mi visión como administrador de justicia es otra. Esa es una primera cualidad. Yo tengo que estar revestido de todas las características profesionales que exige esta posición. Y que no solo se limita a lo judicial, se limita también a lo administrativo. Pero esto es administración pública. El engranaje del Poder Judicial no solo es ir a tomar decisiones, también, como usted lo dijo, ese tema colegiado abarca decisiones administrativas. Pues, en segundo lugar, podría mencionar el tema de los valores. Si yo no tengo valores que tengan sintonía o una sincronización con nuestra sociedad, con nuestras realidades sociales, también voy a ir a la Corte a representar otros intereses. Y creo que la administración pública responde a intereses colectivos. Y por último, las ganas de dar un giro de timón, porque la mentalidad que ha reinado, como dije hace un rato, en nuestro país es el positivismo que heredamos de los españoles. Y no es que eso no sea importante, pero esos son nuestros antecedentes históricos. Y para poder dar un giro correcto o un giro adecuado que nos saque de donde estamos, necesitamos esa visión nueva, futurista, que nos dé pasos más agigantados a justicia de primer mundo. Muchas gracias, señor procurador. Tiene la palabra, ingeniera, de representante de la Alianza Ciudadana Pro Justicia. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Magistrado, me gustaría que nos pudiera compartir en esta tarde, en 3 palabras, cómo usted definiría los derechos humanos. Se lo podría decir en una. Los derechos humanos son el individuo. No sé, porque me dijo en 3 palabras, pero yo siempre discuto en las mesas de trabajo sobre derechos humanos que el derecho humano no es nuevo, que el derecho humano no obedece a las convenciones internacionales que firmamos. El derecho humano es nuestra condición por naturaleza. Para uno desde la concepción, y no voy a generar debates desde cuándo empieza el tema vida, y hasta el momento de la muerte hay debates sobre la condición humana. Entonces yo soy fiel creyente y fiel convencido que el derecho humano es el ser como tal, y forma parte de nuestro yo y nadie nos lo puede arrancar. Bueno, un poco retomando sus palabras muy resumidas y directas, pues le quisiera también preguntar cuáles consideraría usted entonces serían las responsabilidades y los compromisos reales que tendría su persona una vez fuese electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Mire, cuando dije, y complementando en esta pregunta la primera respuesta, de que la condición humana es nuestra situación individual, es precisamente aspirando a que la Administración de Justicia entienda el tema humanización. Por la tradición positivista que traemos, se recitan los códigos, se recitan las normas, y muchas veces el ciudadano, y estoy hablando ubicado, pero estoy seguro que en temas de familia, acá tenemos la magistrada de familia, temas laborales, siempre hay un ser humano involucrado en un conflicto. Y usted escucha a los defensores, a los fiscales, a los jueces recitando artículos, términos jurídicos en latín, y usted le pregunta al ciudadano, y yo me he dado esa tarea de humanización en las audiencias, ¿usted ha entendido lo que peticionó su abogado?
No, él simplemente me dijo que yo iba a salir libre. Entonces, si yo como administrador de justicia no entiendo que mi servicio, que mi función, que mi objetivo es ese ciudadano que va a la administración de justicia o al Poder de Justicia a que se le resuelva un conflicto, no estoy aportando a los derechos humanos. No estoy entendiendo mi función, no estoy entendiendo para qué estoy allí. Entonces, en conclusión, como administrador de justicia, y no solo en la Corte, donde quiera que me encuentre, es la protección del derecho humano de ese ciudadano. Julio, tiene la palabra. Buenas tardes, magistrado. Buenas tardes. Le voy a hacer algunas preguntas acá, interrogantes que realmente por su recorrido en el órgano judicial y en la materia especial en la que se desenvuelve y a la que aspira a llegar a la más alta magistratura de la Corte Suprema de Justicia, uno de los cargos de magistrado en la Sala Penal, me imagino que le serán pues bastante cómodas, ¿no? Son algunas que tienen que ver con el cuestionario que está ahí establecido y una que otra de opinión. La primera de las preguntas sería que nos establezca por favor la diferencia, y esto se lo hago porque si bien el sistema mixto que está derogado todavía transita en la liquidación, en el torrente del órgano judicial una gran cantidad de causas que eventualmente pueden llegar a la Sala Penal a resolverse en casación. Y ante esto la pregunta es la siguiente: diferencie por favor lo que significa violación de normas sustantivas de derecho y violación de normas adjetivas, y a través de qué tipo de causales pueden abordarse cada una de ellas en el sistema mixto. Bien, una pregunta 100% técnica. Es importante hacer el recorrido breve de los antecedentes de nuestro tema de casación, aunque creo que ya lo mencioné hace un rato. Por nuestro corte positivista venimos de lo que era el imperio de la ley, la aplicación de la ley sustantiva en su sentido más puro, digamos, más estricto, donde a veces se decía en aquel entonces que el juez era prisionero de lo que decía la ley. El juez no podía razonar, tenía que limitarse a las condiciones que le impusiese la ley. Y de esta historia del sistema escrito del imperio de la ley, que ha sido una evolución del derecho, surge la figura de la casación. La casación como tal, entonces, en el inquisitivo respondía a esas realidades. Cuando vemos esto, podemos constatar lo que indico con lo que usted dice, la diferenciación entre las causales sustantivas y las causales procesales. Las causales sustantivas, pura, es la aplicación indebida del derecho, que está trasladada también a la casación del sistema penal acusatorio. En el numeral 3, no creo que sea importante recitar el artículo, me estaría contradiciendo en cuanto a no ser positivista. Y las normas procesales, que son las de forma, las que tienen que ver con el aspecto forma, cuando vemos la anulación, la estructura de la sentencia, los temas relacionados a la existencia o no de los medios probatorios, la prueba existente o mal valorada. Entonces esa es básicamente la diferencia. Si tiene, como dije, un tecnicismo, hay que tener un manejo de la causal, un manejo de los motivos, los temas de la infracción, cómo se dan, e incluso, siempre discuto de que el tema de casación, por ser tan legalista, a veces imposibilita al Tribunal de Apelaciones en anulación entre aspectos de fondo que pudieron haber sido omitidos y no observados por quien anunció el recurso. Y eso habría que verlo, ¿no?, a temas de reforma, o si en realidad nosotros con los temas de anulación como segunda instancia estamos cumpliendo con los estándares que exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la revisión por un superior de las decisiones. Aunque para muchos se hace la comparación con el fallo contra Costa Rica, de que fueron obligados a hacer reformas en temas de impugnación. El tema de casación, por haber ampliado el tema en temas de garantías fundamentales, es diferente a la situación de Costa Rica, y no debemos tener problemas en caso que alguien pues se impulse o considere necesario consultar a la Corte Interamericana o demandar porque no tiene una de segunda instancia adecuada para la revisión de su fondo.
Otra pregunta técnica, magistrado, y tiene que ver precisamente con el tema de casación, que es aquel que más se ve precisamente en la sala penal. Y es básicamente la diferencia entre lo que es un hierro de existencia probatoria y uno de valoración probatoria según la doctrina y la jurisprudencia patria en ese Bien, son preguntas concretas y técnicas, no hay mucho que agregar, y también concentrado o consciente de lo que estoy indicando del tecnicismo. Las causales a que hace referencia, simple y sencillamente, si en un juicio se dio la existencia de la prueba pero fue mal valorada por el tribunal de juicio, produce entonces el hierro y la posibilidad de que vaya a verificarse por un tribunal de alzada. El otro supuesto al que usted hace referencia es que la prueba no existió y el tribunal la da como existente y da valores probatorios a esta, o existiendo no la reconoce. Estas serían las situaciones de estas dos causales técnicas específicamente. La doctrina y la jurisprudencia creo que ha sido bastante constante en el aspecto específico cuando la prueba no se produjo en juicio, pero fue introducida por el tribunal. Incluso aquí hay un antecedente a los inicios del sistema penal acusatorio, porque había mucha confusión por los fiscales y por los jueces, y creo que ilustra un poquito mejor lo que trato de explicar sobre el tema técnico. Las entrevistas como tal ya no son medios de prueba en la etapa de investigación. Tiene que ir el testigo al juicio y ser examinado por las partes y valorado por el juez al momento de dictar la sentencia. Y recuerdo este amparo de garantías, creo que fue, o no sé si fue anulación, no recuerdo muy bien cuál de las dos técnicas, pero sí apunta a la lógica de su pregunta. El tribunal reconoció aspectos del perito que no había reproducido en juicio, pero sí lo había dicho en su entrevista ante el Ministerio Público, y se le dio razón al que impugnó, porque definitivamente esa entrevista del perito no era parte del tema probatorio que se examinó en el juicio, y se anuló el juicio. Sí fue anulación, se anuló el juicio y se mandó nuevamente a celebrar el mismo. Yo entiendo, eran las primeras audiencias, el tema del expediente, ahí estaba el expediente del fiscal, le decían, o la carpeta del fiscal, o la carpetilla del fiscal. Para muchos conocedores del sistema penal acusatorio no existe tal expediente ya, existe la carpeta de investigación del fiscal, pero es del fiscal, y la controla el defensor, pero el tribunal como tal no cuenta con un expediente materialmente hablando, solo con las peticiones que se hacen en oralidad y el soporte tecnológico que guarda las mismas. No sé si con esto logro hacer la diferenciación entre las dos causales. Sí, claro. Ajá. Una pregunta adicional. Usted, cuando contestaba una de las interrogantes anteriores, hablaba precisamente del principio de estricta legalidad. Y yo le pregunto, esta sí es menos técnica y más de opinión, si usted a la hora de resolver un caso se encuentra una aparente colisión entre el principio de legalidad y el principio de convencionalidad, ¿por cuál se decantaría para poder fallar? Bien, y esta pregunta me gusta, me gusta porque es la visión que tengo yo del nuevo modelo acusatorio. El principio de legalidad es importante, y a veces yo en las capacitaciones como docente me emociono y empiezo de pronto a inclinar la balanza hacia la convencionalidad, hacia los derechos fundamentales, hacia la desformalización del proceso, a la simplificación de trámites, y algunos letrados empiezan a preocuparse porque entienden en mi emoción que estoy diciendo que el orden jurídico no es importante. O sea, el orden jurídico está establecido constitucionalmente, son las reglas del juego y hay que acatarlas. No obstante, y aquí voy a aprovechar que está el Padre, desde los tiempos de Jesucristo, Jesús decía que la ley no estaba por encima del hombre. Cuando el pasaje del sábado, el hombre está por encima de la ley, y sobre todo si estamos hablando de temas de derechos humanos. Entonces esto choca porque nosotros respondíamos a un poder autoritario, a la corona, y todavía nosotros tenemos estos códigos en nuestras mentes, de que si yo me salgo de la letrita del artículo, estoy violentando el principio de legalidad y me puedo incluso buscar un problema como juez o como fiscal. Entonces ese paradigma yo creo que hay que superarlo,
esa palabrita no me gusta decirla. Estoy convencido de que los principios de derechos humanos, de garantías fundamentales, están para enaltecer al ser humano, y ya lo he dicho varias veces. Y la legalidad, si se quedó corta, si la legalidad no alcanzó para el ideal de justicia, que es buscar o acercarnos lo más posible a una verdad y darle la razón a quien la tiene, y si ambos tienen algo de razón, darle a cada quien lo que le corresponde, entonces yo no veo problema de armonizar los principios de legalidad con los principios de humanización, derechos humanos, garantías fundamentales y principalmente el ideal al que ya hice mención. Otra pregunta, magistrado. Mucho se comenta, aparenta ser una realidad, pues lo relacionado con la mora judicial. En la sala penal quizás no se escape de esta situación, e incluso también los temas de derecho constitucional que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia le toca resolver. Usted también, como parte de la sala penal, de acceder a ese cargo, también formaría, pues obviamente, parte del Pleno para algunas causas. ¿Qué hará usted, magistrado, para reducir o erradicar esa mora judicial, tanto en su despacho como en las ponencias que le corresponda en el Pleno? Varias cosas, perdón, aparte del micrófono. Yo mencioné al inicio o a mitad, no recuerdo, de que ya tenemos una estructura legal, una estructura legal definida, pero el Pleno tiene iniciativa legislativa. Podemos promover leyes para ir en pro de ese avance, de esa modernización del sistema. Eso por un lado. El tema estructural necesita, y para eso viene el sistema penal acusatorio, y siempre lo digo en todas mis capacitaciones, el sistema penal acusatorio es el ensayo o el proyecto país para ver si podemos, como tal, llenar todas nuestras jurisdicciones de esta metodología de oralidad, que es costosa, que requiere de recursos, etcétera. Pero si pasamos la prueba en lo penal, yo estoy seguro que las otras jurisdicciones estarían dispuestas a abrazar la eficiencia de un sistema en oralidad. Eso por un lado. En segundo lugar, no puedo ser idealista y olvidar la realidad. Las estructuras están y tenemos que navegar en ellas como buen capitán. Metodologías para acelerar ya incluso se han intentado. Como les dije, yo trabajé en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y se recortan los tiempos de lectura, se recortan los tiempos de recolectar firmas. No obstante, aquí viene un tema que yo no puedo pasar por alto y que a veces me cuesta mencionarlo porque parecía es un tema político por la manera en la que se trató en su momento. Pero ver un tribunal constitucional de 9 es complicado. Y eso es una realidad que tenemos desde hace muchos años. Muchos países de Latinoamérica han optado por un tribunal constitucional. Acá se le llamó, y era lo que no quería decir, sala quinta. Ya hay un proyecto de procedimiento constitucional en vía de esa modernización o de ese avance. Yo le digo, como tribunal colegiado en oralidad, ponerme de acuerdo con mis colegas en deliberación es complicado. Pero la realidad nos obliga a que tenemos que salir de ahí con una decisión. Entonces, no sé cómo pueden ponerse de acuerdo 9 que primero circulan proyectos y después van a un debate y viene el observo, va de nuevo otro contraproyecto y así nos vamos y no avanza. Entonces, vuelvo y reitero, primero tenemos que promover el cambio de la estructura, pero no como un fin político o, corrijo, que no se le dé esa visión de tema político, sino de tema de Estado y que la ciudadanía entienda. Uno de los problemas del sistema penal acusatorio, y yo no lo he mencionado y es importante mencionarlo, es que la ciudadanía no lo entiende, porque a la ciudadanía nunca se le tomó en cuenta. A la ciudadanía nunca se le explicó. A la ciudadanía, después que empezaba a funcionar en la comunidad, era que se le daba sensibilización, pero a las instituciones, más que nada, a las escuelas, a los colegios. Entonces, si tú no, hablando en términos comerciales, le enseñas el producto al que lo va a consumir, no le va a llamar la atención, y cuando llega no lo va a entender, no lo va a querer comer. Eso es una lógica. Entonces, todos estos temas a nivel de Pleno tienen que empezar a
mirarse para posibles modificaciones prontas, no a largo plazo. Y dos, creo que los magistrados, vuelvo y con el creo, estoy convencido que los magistrados tenemos que dar la cara y dar respuesta. El ciudadano necesita respuesta y hay que utilizar los mecanismos que nos da la Constitución y la ley para que eso ocurra. Muchísimas gracias. La Procuraduría General de la Nación no tiene más preguntas, señor coordinador. Bueno, con la representante del colegio, de la Defensoría del Pueblo, y cerramos con el representante del Colegio Nacional de Abogados. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Sandra Álvarez, en representación del Defensor del Pueblo. Nuestras preguntas llevan un enfoque de derechos humanos y he visto que la participación se ha dado con la intervención de los compañeros. Ya han tocado el tema, así que yo quiero profundizar un poquito más en relación con la pregunta 1, que señalaba la relación entre el derecho internacional de los derechos humanos y las decisiones de los tribunales y organismos internacionales en materia de derechos humanos, cómo se relaciona con nuestro sistema jurídico interno. Pero tomando el ejemplo que te presentó el licenciado Julio, cuando existe esa colisión entre el derecho interno y la normativa convencional, partiendo del hecho que la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que el Estado tiene el deber de respetar y garantizar los derechos humanos, ¿qué acciones, si usted fuera magistrado de la Corte Suprema, emprendería usted para garantizar ese cumplimiento pues de esos derechos humanos, tal cual como de manera voluntaria el Estado panameño suscribe este convenio y lo ratifica y lo hace ley de la República? Con su pregunta, de inmediato me trasladaba a las normas de derecho interno, tanto de rango constitucional como legal, y como a manera de sarcasmo me decía, ¿de qué valen las estructuras legales si no las acatamos? ¿De qué vale tener todas estas convenciones? Porque tenemos convenciones en derechos humanos de todo tipo, en ambiental, trata de reos, de niños, mujer, originarios, etcétera. Y algunas han sido firmadas en el siglo pasado, o la gran mayoría. No recordaría aquí mentalmente ese detalle. Entonces, ¿por qué empiezo por allí? Porque de nada nos sirve la Constitución, de nada nos sirve la ley y de nada nos sirve el contenido de esa redacción en pro o en beneficio o en protección del goce y disfrute de los derechos humanos si los operadores de justicia no estamos en sintonía con ellos, o si no tenemos la voluntad de aplicarlos, o si no tenemos los intereses conectados con la colectividad y con las necesidades de cada grupo. Incluso, y eso también sé que lo tiene que ver la Defensoría del Pueblo constantemente, que son los grupos más vulnerables, que son los que de una u otra forma se ven oprimidos injustamente por las mayorías. Y si nosotros, vuelvo y reitero, como administradores de justicia, estamos desconectados de la obligación de la convencionalidad, si estamos desconectados de los principios constitucionales, si no estamos en el modernismo de que se constitucionalizó el proceso, o sea, es decir, la Constitución pasa a ser vida de los procesos y tenemos que aplicarla. Yo incluso siempre he dicho, no tenemos que ir a las convenciones para aplicar convencionalidad, porque me mantengo en el tema de derechos humanos como nuestra condición natural. Y si nosotros como derechos, como personas no nos protegemos, si nosotros como personas no nos conectamos en trabajo en equipo, en busca de ese beneficio de todos, ¿cuál será el resultado? El resultado que vamos a vivir de caos, de anarquía, de no me importa si tú eres minoría o no. Entonces, simple y sencillamente creo que tenemos que tener voluntad de trabajar en beneficio de todos, no en beneficio de un interés. Y esto sin desconocer que hay economía, que hay desarrollo, que hay políticas internacionales también en materia comercial, pero todo eso puede encontrar
una armonía. Otros países desarrollados lo han encontrado. Entonces, algo está pasando en nuestro desarrollo humano como sociedad, en las escuelas, en las universidades, en los hogares, que nos están enseñando equivocadamente el beneficio común. Magistrado, ¿y usted siente que hay la necesidad de educar más a nuestros administradores de justicia en el uso de la normativa internacional en materia de derechos humanos? ¿O se está poniendo en práctica en el común? Hay que educar más al funcionario. Hay que capacitar más al funcionario. Y cuando digo funcionario, todos, desde los magistrados de corte hasta los administrativos. Porque a mí no me van a decir que los administrativos no tienen derechos humanos, que los administrativos no pueden ser sometidos equivocadamente por un superior administrativo. Entonces, definitivamente que nos hemos apartado de las cosas básicas para complicar nuestra vida en sociedad. La capacitación constante de los operadores de justicia debe ser el norte. Debe ser el norte, y se lo dije, por eso hablé de mi hoja de vida. Yo a diario tengo que estar trabajando en talleres con los operadores de justicia. Y con esto no estoy diciendo que no son capaces. Hay mucho material humano con capacidad. Pero no ha existido el mecanismo todavía de capacitación integral. No seminarios de una semana, no capacitaciones de 2 semanas, sino capacitaciones integrales. Sé que la institución ha dado pasos agigantados con el Instituto Superior, que era la Escuela Judicial, ya está en los trámites para tener el nivel superior. Escuela de jueces, tenemos que tener una escuela de jueces. Muchas gracias, magistrado. La siguiente pregunta: ¿qué rol considera usted que debe jugar la Corte Suprema de Justicia en la tutela de los derechos económicos sociales, como lo son el derecho al trabajo, a educación, salud y vivienda? Y una preguntita adicional: si usted considera que estos derechos, en comparación con los derechos civiles y políticos, tienen algún tipo de jerarquía. Perdón, la última, disculpe. Si los DECs, los derechos económicos, sociales y culturales, tienen algún tipo de jerarquía en relación con los derechos civiles y políticos en cuanto a tutela y protección. Bien, voy a decir algo que de pronto choque, así de frente, como dice uno. Los derechos humanos son absolutos si los vemos en un contexto de armonía. Pero si no están en un contexto de armonía, para mí los derechos humanos no son absolutos. Porque si yo acabo con la vida de un ser humano, estoy yendo contra un derecho humano fundamental de esa persona, de sus familiares, si era el único sustento, etcétera, viéndolo desde el derecho público. Así que creo que la respuesta ya la di. No puede haber o existir un derecho humano que se sobreponga sobre el otro. Lo que tiene que existir es la ponderación de las necesidades e intereses de cada derecho social, colectivo, cultural, individual, y armonizarlo y darle la mejor respuesta como administrador público a esos choques. Porque es que eso es lo que pasa también en el diario vivir cuando estamos en los tribunales, que el ciudadano cree que su derecho individual está por encima del otro, y esa no es la idea de la dinámica para los derechos humanos, y por ende tampoco para la administración de justicia. Así que empecé de atrás para adelante, contestándole la última pregunta. Yo siento que hay mecanismos que permiten que, por ejemplo, el desarrollo urbanístico vaya de la mano del desarrollo sostenible del medio ambiente. Lo hay. El tema, digamos, de los derechos individuales también puede ir de la mano de estos 2 derechos colectivos a los que he hecho referencia, o derechos difusos. Vuelvo y reitero, las políticas de Estado, a través de sus 3 poderes, persiguen objetivos, en teoría, para el bien de la sociedad, para el bien colectivo, para el bien del desarrollo humano. Pero a veces pareciese que el desarrollo va encaminado para el tema de economía, para el tema
desarrollo urbanístico y se olvida entonces ese aspecto humano. Así que yo no veo problema. ¿Pueden ser justiciables entonces? Sí, por supuesto. Okay. Por supuesto que pueden ser justiciables. Mi siguiente pregunta: ¿puede aclarar cómo construir jurisprudencia plural e incluyente en materia de derechos humanos? Bien. De verdad que el tema central ha sido los derechos humanos. Es que ese es el enfoque. Sí, que no me estoy quejando, no estoy quejando, sino que a veces cuando estoy analizando la pregunta siento que algo de los elementos ya he contestado en las anteriores, por eso hice la observación. La construcción de la jurisprudencia es una tarea del día a día de los funcionarios operadores de justicia, al nivel que sea, desde un juez municipal hasta un juez de corte. La jurisprudencia tiene, en primer lugar, que apuntar a la protección, ejercicio y goce de los derechos fundamentales, lo he repetido ya muchas veces. Y esa construcción de la jurisprudencia también tiene que ser coherente con las realidades sociales, económicas e individuales. Y en la medida de que cada administrador de justicia vaya en sus decisiones debidamente motivadas, dando la relevancia, la preponderancia a los derechos humanos en su justa dimensión, sin pasar por encima de uno al otro de una manera arbitraria, vamos a tener jurisprudencia uniforme y vamos a tener también una sociedad contenta, digamos en palabras simples, porque va a encontrar las respuestas a sus necesidades, a sus preocupaciones, a sus dificultades, a través de las decisiones jurisdiccionales de todos los niveles. Porque aunque se diga que la jurisprudencia, porque siempre cuando escuchamos los tribunales de jurisprudencia se habla del Pleno de la Corte Suprema de Justicia o de las salas, a mí me parece que la jurisprudencia se construye en cualquier tribunal y encontramos decisiones muy nutritivas en diferentes niveles, que unificándolas, vuelvo y reitero, pero en sintonía, en coherencia y en el mismo norte, vamos a tener una jurisprudencia plural e incluyente, porque va a estar enfocada siempre en la protección de las 3 generaciones de los derechos humanos. Y en cuanto a los grupos en condiciones de vulnerabilidad, ¿considera usted que los recursos que plantea nuestro medio interno en cuanto a reclamaciones de derechos, por ejemplo, de pueblos originarios, es adecuada e idónea en relación con las leyes tradicionales de los pueblos originarios? ¿Se da ese acceso efectivo a los pueblos originarios tomando en cuenta sus leyes tradicionales? Estamos en deuda, pero estamos caminando hacia allá. Definitivamente existen los instrumentos legales, internacionales, para la protección de los ciudadanos vulnerables, digamos así, los que están en esa categoría, han logrado avances. Tal vez es injusto que yo diga que son avances buenos, medianos o pocos, porque no es lo mismo hablar desde fuera, no estando en el ángulo de una comunidad con niveles de vulnerabilidad. Principalmente si hablamos de los temas comarcales que tenemos nosotros en la provincia de Chiriquí, se ve tanto nivel de pobreza, baja escolaridad, niños trabajando. Entonces, cuando usted observa eso, usted tiene un choque. Como administrador de justicia tiene un choque y se da cuenta algo de los instrumentos internacionales no está funcionando, no está buscando el realce de la dignidad humana de esa comunidad de originarios. Entonces, vuelvo y siento que estoy siendo repetitivo o reiterativo en mis respuestas, y disculpen si es así, pero es que van en la misma línea de pensamientos. Si tenemos los instrumentos, hay que aplicarlos con firmeza y tendremos los resultados esperados. Gracias, licenciado. La última pregunta es, ¿ha sido usted sancionado por actos contrarios a los derechos humanos, violencia doméstica o de género? No, rotundamente no. Muchas gracias, no tengo más preguntas. Gracias a usted. Tiene la palabra el representante del Colegio Nacional de Abogados. Bueno, magistrado, relájese, que ha sido
Un bombardeo sobre derechos humanos interesante, Sí, vamos a decir. una reválida. Definitivamente se han tocado temas muy puntuales porque el Pacto de Estado por la Justicia ha tratado de enmarcar las preguntas en el ideal de la persona que debe ocupar el cargo de magistrado, el deber ser. Entonces entramos en todo este análisis filosófico. Se han tocado diversos ejes temáticos y obviamente uno de ellos trae como consecuencia o nace como consecuencia de todo este cúmulo de desprestigio de un órgano judicial que el cual usted forma parte y siempre las personas que el resultado no le es favorable va a hablar mal tanto de el abogado como de la autoridad que dirime el proceso. Y hace algunos instantes, trayendo a colación las declaraciones o la pregunta que hizo referencia la diputada Ana Matilde Gómez, donde usted expresó que usted no lo conocía a nadie, evidentemente lo van a conocer si es electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y en esa línea yo quisiera hacerle la pregunta, ¿cuál sería, porque uno de los puntos fundamentales es la independencia, ¿cuál sería su conducta o cómo atendería usted un llamado si el presidente de la República lo llama y le pide que resuelva de determinada forma un proceso? Yo, como ciudadano en 17 años, he fallado en base a mis convicciones y ya las he repetido, no las voy a reiterar. Y ese ha sido mi norte y seguirá siendo mi norte porque mi nombre, mi dignidad, mi reputación no tiene precio. No ha tenido precio ni va a tener precio. Así que una llamada por parte del presidente de la República no va a apartarme de hacer justicia. Mis decisiones siempre van a ir encaminadas a dar a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a las circunstancias específicas del conflicto que se ha sometido a mi consideración. Gracias, magistrado. ¿Cuál sería su opinión o cómo actuaría usted si la percepción ciudadana cuestiona su actuación como magistrado frente a un caso en particular afectando la credibilidad del órgano judicial? Me lleva a una anécdota y voy a empezar por allí para relajarme, como dijo usted. Cuando empezaba el sistema penal acusatorio en la provincia de Chiriquí, tuvimos un caso donde un accidente de tránsito específicamente. Voy a tratar de no detallar los aspectos de ese caso, ya terminó igual. La juez de garantía había dado detención y nosotros revocamos y dimos medidas cautelares distintas a la detención. Yo evito mucho los medios de comunicación, no porque no me guste, sino que el tiempo no me da. Estoy muy enfocado en mis cosas, principalmente las académicas, las profesionales. Y de pronto empecé a recibir mensajes de familiares. ¿Qué fue lo que hiciste? Yo no he hecho nada. Te están dando plomo en los medios de comunicación. Y yo, bueno, no sé, de verdad no le mostré ningún interés a la noticia ni la busqué. Después en los pasillos del tribunal, obviamente la gente empezó a hablar lo que se estaba diciendo negativamente del tribunal colegiado, no era contra mí solamente. Pasaron 3 meses y después nos llega la noticia de que las personas llegaron a un acuerdo, pero no de pena, sino de métodos alternos de mediación, un acuerdo pecuniario. Satisfactoriamente se cerró el caso y nadie fue a los medios de comunicación a decir que habían mancillado, atacado injustamente la imagen, la credibilidad del tribunal colegiado y de la institución. Así que hay que tener definitivamente el coraje, la valentía de tomar decisiones, siempre reitero, acuerpadas por la Constitución, por la ley y las circunstancias de cada caso. Si eso es así, definitivamente, y usted ya lo señaló en la pregunta, van a ver el que se siente derrotado va a tratar de atacar la dignidad o la imagen del tribunal y de la institución. Hay que buscar el equilibrio, tratar de dar a cada quien lo que le corresponde. Si no es posible y uno solo tiene la razón, habrá que dársela. Existen los instrumentos legales también para ir en contra de las decisiones correspondientes.
Muchas gracias, magistrado. Usted tiene 17 años de servicio en el órgano judicial, dentro de los cuales uno era en el Ministerio Público, es lo que entendí. ¿Cuál considera, porque por ende obviamente usted conoce las interioridades del monstruo, cuál considera usted que son los problemas que enfrenta el órgano judicial a lo interno, y cómo cree usted que podríamos mejorarlo? Mire, voy a decir el más complicado porque sería muy sencillo decirles, por ejemplo, el tema presupuestario. Ese es el fácil de mencionar. A nivel institucional hay muchas situaciones que mirar. Primero, y disculpe que me salga un poquito de la pregunta, las fortalezas. Hay muchos recursos humanos, muchas personas con vocación, muchas personas íntegras, muchas personas con capacidad. Pero no voy a mentir, incluso utilizando la palabra monstruo que usted dijo, hay situaciones de bacterias y virus que pueden acabar con nuestro cuerpo de un momento a otro, y a veces de manera rápida. Y ese monstruo se le llama corrupción, ese monstruo se le llama tráfico de influencia, nepotismo y un sinnúmero de títulos o calificativos que ustedes conocen. Hay que adecentar, esta palabra se dice mucho en los medios de comunicación, hay que adecentar la institución. Hay que empezar a darle a los funcionarios la legitimación que merecen. Pero para ello hay que ganárselo también. Claro. Porque el problema que tenemos es que si no resaltamos al personal capacitado, pareciese de que no hay una situación de política dentro del Poder Judicial para contrarrestar los monstruos. Entonces, si nosotros no enfrentamos esas dificultades que hay de corrupción, que vienen en ambas vías, porque la corrupción a veces a mí me choca un poco, porque cuando hablamos de corrupción o cuando hablamos de incapacidad de un juez en los medios de comunicación, hay un sinnúmero, y disculpe que no es que le esté tirando la pelota al Colegio Nacional de Abogados, pero hay un sinnúmero de abogados que también carecen de capacitación en el sistema penal acusatorio, por ejemplo, que llegan y hacen el ridículo en una audiencia. Entonces, el problema es integral, el problema no es del Poder Judicial. Entonces, las necesidades empiezan, y creo que lo había mencionado a la doctora, con el tema de capacitación. Cuando usted habla con un funcionario, y si ese funcionario no entiende de dónde viene el sistema penal acusatorio, por qué no encaja en nuestras estructuras mentales, ya tenemos un problema. Eso es un problema serio. Cuando llegaron los chilenos acá a capacitarnos, lo primero que nos dijeron, hay que quitarse el chip. Pero no nos dijeron cómo se quitaba el chip. Y el chip se quita buscando el conocimiento, la sabiduría, para ajustar también el sistema a nuestras realidades, porque Chile tiene otras realidades que no necesariamente son las de Panamá. Y eso es muy importante tenerlo presente. Y otra cosa que nos falta a los panameños, y disculpen que lo diga de esta forma, pero a veces nos falta mucha identidad. Usted escucha profesionales del derecho de cualquier nivel en el sistema penal acusatorio. No, eso lo dice el chileno, eso lo dice el norteamericano, eso lo dice... Pero, ¿dónde están nuestros Binder, nuestros Zaffaroni, nuestros Beccaria? Yo no puedo creer que en nuestra república no haya personas con ese nivel y esa capacidad profesional. Estoy seguro que las hay, y hay que encontrarlo. Y hay que legitimar a los jueces con esa capacidad intelectual, de sabiduría, de mesura, de prudencia, de honestidad, de cero corrupción. Esa sería la principal situación que atacar. Magistrado, hace algunos instantes en su intervención usted hizo referencia a los funcionarios que obviamente están comprometidos con el órgano judicial y otros que no lo están, o sea, vamos a hablar los malos funcionarios, lo cual está, y lo vemos no solamente en el momento en que tenga que recibir un documento, darle trámite, sino la atención al usuario, y eso lo veo yo a título personal, y lo vemos todos los abogados que a diario vamos a los tribunales a ver los casos que nos ocupan, y han sido las quejas permanentes en el colegio. ¿Cómo cree usted que puede usted, ante el evento de llegar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, colaborar para mejorar? Ahí definitivamente hay temas como reingeniería, capacitación continua y una serie de cosas, pero evidentemente llega el momento donde el funcionario pues va los 15, los 30 prácticamente pensando en que
tiene su salario fijo ahí. Evidentemente el administrar justicia tiene una esencia, tiene una función, una dinámica muy particular. ¿Cómo podemos sanear eso? Bien. Lo que usted dice es muy cierto y tiene que ver con el tema compromiso, con ese sentido de pertenencia que debemos tener los funcionarios que trabajamos en el Poder Judicial o los que se identifiquen en cualquier lugar donde se desenvuelvan profesional o personalmente. Ese sentido de pertenencia no se gana solamente con el salario, como usted indica. Cuando llegué aquí, conversaba con usted sobre el tema de la tecnología. Entonces, estamos en el siglo XXI. Con un clic, yo puedo mandar una foto, puedo mandar un video, puedo tener una videollamada. Pero cuando usted va a los tribunales, esa tecnología no está todavía funcionando de ese modo. Cuando estudio con mi hija, porque cuando puedo, tengo tiempo, lo hago, la única manera de motivar con un método de enseñanza a mi hija es con los medios tecnológicos. Cuando lo hago por los medios tradicionales, se aburre, me cuesta captarle la atención. Entonces, estos instrumentos, estos mecanismos llegaron para facilitarnos las cosas, para darnos más tranquilidad en el diario vivir. Lo que pasa es que están siendo mal utilizados. Nos estamos esclavizando en otras cosas con esos aparatos en vez de utilizarlos potencialmente para la productividad, para el desarrollo del ser humano y para dar respuesta a los ciudadanos. Adicional a eso, me voy a meter en un terreno tal vez muy árido, pero soy de 1977 y a mí me enseñaron buenos días, pase adelante, que puedo servirle. Disculpe, no le escuché, ¿me podría repetir? Deme un segundo, ya le averiguo, y si no está a mi alcance, llamo donde tenga que llamar para que sepa la información exacta de dónde tiene que ir. Cuando usted habla con las nuevas generaciones, estas cosas no existen. Entonces es difícil que encontremos el enganche de la vocación o el sentido de pertenencia. Y definitivamente entonces retomamos y pareciese que tuviese yo circulando en mis respuestas, pero hay que tener un método de selección del personal óptimo. Cuando usted va al River Smith, no, los jóvenes lo atienden de una manera amigable. Cuando va a otro supermercado, está en el pasillo tal, y usted no sabe dónde queda el pasillo tal. Entonces, ¿cómo el River Smith se puede conseguir ese servicio y nosotros como institución no? Entonces vamos a tener que buscar esos modelos, copiar esos modelos y seleccionar de manera adecuada o capacitar de manera adecuada a nuestros servidores para que entiendan que su servicio es para la comunidad y que ellos se deben a esa comunidad. Gracias, magistrado. Señor Procurador, el Colegio Nacional de Abogados no tiene más preguntas. Muy bien. He estado prestándote mucha atención, igual que todos, ¿no? Luis Fernando. Comprendo muchas de las cosas que tú has dicho del problema de concepción. Y has hecho mucho énfasis en el positivismo, que a mí me crea muchas inquietudes, porque cuando tú me dices el positivismo, yo me pregunto, ¿cuál positivismo? Claro. Porque tú sabes, si lo estás mencionando, que hay un debate tremendo alrededor del positivismo, porque no hay un solo positivismo jurídico, hay distintas concepciones. Pero yo te entiendo cuando tú planteas que hay un problema de concepción, hay un problema de distintas escuelas, distintas doctrinas, y que en una forma u otra es el mismo error del sistema penal acusatorio, en el cual creo también, porque así como en una época la concepción del uno de los variantes del positivismo fue la ley, la realidad se tiene que adecuar a la ley. Con nuestro sistema penal acusatorio tenemos el mismo chip, ¿sí? Crea el sistema penal acusatorio y resolvió el problema de la administración de justicia penal, y no nos damos cuenta de lo que tú haces énfasis, el factor humano. Y claro que eso es una situación que nos tiene en un aspecto, y aquí lo han dicho otros de los que han estado aquí aspirando al mismo cargo al que tú aspiras, magistrado de la Corte en la Sala de lo Penal,
que a pesar del poco tiempo de tener el sistema penal acusatorio, poquísimo tiempo, ha llegado el momento de hacer unas revisiones necesarias. He escuchado que has hecho mucho énfasis en los chilenos. No quiero ser pretencioso, pero antes de los chilenos, el Ministerio Público trajo a los colombianos, ¿sí? De la Universidad Externado de Colombia, y nos advirtieron hace más de 10 años lo que está ocurriendo hoy día. Correcto. Con el sistema penal acusatorio. Porque en nuestra historia del sistema de administración de justicia también tiene otra distorsión. Aquí yo escucho, y yo no soy experto ahí en eso, yo lo digo, yo he tratado de estudiarlo para comprender. Cuando yo escucho que mucha gente dice el sistema inquisitivo, ¿sí? Pero cuando tú analizas qué es eso el sistema inquisitivo, no era el sistema que nosotros Correcto. Teníamos. Totalmente definitivamente que no. Porque en Panamá hubo un sistema inquisitivo, sí lo hubo, con nuestro primer código procesal al inicio de la República. Y yo hago este análisis porque voy a llegar a unas preguntas bien concretas, ¿no? ¿Cómo no? Nuestro país comenzó con un sistema inquisitivo. Investigaba un juez de instrucción y ese juez de instrucción juzgaba Correcto. Y condenaba. Y ahí entraba el Ministerio Público. El juez de instrucción, cuando investigaba, decía: aquí hay causa, venga acá, usted acuse. Pero ya él investigó. Así comenzó nuestro sistema. Por eso es que cuando yo escucho a los procesalistas en Panamá hablar del sistema inquisitivo, el que teníamos hasta hace poco, yo digo, bueno, yo me tomé la molestia de estudiar y analizar, y yo, sí, hubo un sistema inquisitivo, pero no era el Ministerio Público. Totalmente. ¿Sí? No era el Ministerio Público. Y esa concepción de que de un juez de instrucción, fíjate, era un juez de instrucción, investigaba, juzgaba y condenaba, cambió en 1941. Ahí sí entró el sistema, lo que pudiéramos más o menos hoy hablar del sistema penal acusatorio. Porque ¿qué es el sistema penal acusatorio? Uno investiga, otro juzga. Y el Ministerio Público, que yo sepa, en Panamá nunca ha juzgado. Correcto. Nunca ha juzgado. Así que nunca el Ministerio Público fue sistema inquisitivo. Por eso que yo uso la palabra escrito oral. Sí, muy bien. Sí, pero de vez en cuando... Sí, lo comprendo. Porque todos estamos en una forma u otra, Luis Fernando, todavía con esos chips que nos cuesta liberarnos de ellos. Entonces, en 1941, la constitución de aquella época, la segunda constitución de nuestra era republicana, todavía no ha logrado verificar quién fue el gran pensador que dijo: oye, quítale eso al órgano judicial y pónselo al Ministerio Público. Las funciones por eso que el Código Judicial decía, el Ministerio Público ejerce como funcionario de instrucción. Pero era porque había un juez de instrucción y creaste el funcionario de instrucción, con todas las distorsiones que eso implicó, porque la gente piensa que fue el Ministerio Público que se hizo monstruo a sí mismo. No, fue el sistema el que lo hizo. Al quitarle al juez de instrucción o al órgano judicial esa facultad, se la diste al Ministerio Público. ¿Cuáles funciones? La que hacía el juez de instrucción: ordenada investigación, ordenada detención, indagaba. Él solito hacía todo. Bueno, se le diste al Ministerio Público. Quizás al principio el sistema funcionó, pero obviamente, como todo sistema, tú también lo has mencionado muy bien acá, comenzó a distorsionarse, porque le diste tanto poder al Ministerio Público que el órgano judicial, los mecanismos de control que tenía, no los ejercía. Pero peor aún, después distorsionamos más el sistema. Cuando le dijimos en un momento dado al órgano judicial: oye, el juez, ¿no? Hasta hace poco: oye, fiscal, tú no has terminado de investigar, tienes que practicar esta y estas funciones. Entonces distorsionamos más el sistema con las famosas ampliaciones. Y estábamos en evolución. O involución. Sí, evolución. Es que es así, fue así. Yo ¿por qué digo todo esto? Porque la tarea que nosotros tenemos por delante es bien grande. Tú has hecho mucho énfasis en el chip, pero aún así los que manejan el sistema penal acusatorio tienen el chip del positivismo. Pensamos que ya resolvimos todos los problemas al traer el sistema penal acusatorio. Tú también mencionabas algo muy importante. Si yo no conozco la historia de a dónde surgió el sistema penal acusatorio, yo no lo voy a poder comprender, porque es una concepción de una realidad que tiene un sustento histórico,
Así es. Y cuando tú lo traes para implantarlo en otros países como los nuestros, muy bien, vuelvo y digo, yo no quiero que interpreten que no creo en el sistema acusatorio, sí creo, ya el otro sistema había colapsado, pero yo tengo que comprender la concepción que hay allá, que además está fuertemente también criticado en el país de origen, en Estados Unidos. Tiene muchas críticas. Y eso lo vemos en los libros de texto, los vemos en las películas. Y cuando ellos están recibiendo toda esa crítica, nosotros apenas estamos comenzando. Y entrando a ellas. Y lo estamos escuchando, ¿eh? La ciudadanía nos está mandando los mensajes, nos los está mandando. Entonces, los papeles que le van a corresponder jugar a personas como tú, porque tú has dicho algo muy importante que es cierto. Aquí educamos, instruimos en el sistema penal acusatorio a todos los operadores del sistema. Ministerio Público se preocupó inclusive de mandar a gente a Costa Rica, Colombia, Chile. Tenemos una mezcla de todos los sistemas, ¿no? El órgano judicial muy bien. Tú eres producto de esa capacitación. Correcto. Tú lo acabas de decir aquí. Pero no educamos al ciudadano. Al ciudadano lo educamos con 2 o 3 publicidades, que ya lo dije acá la otra vez. Así es. El tipo que va por una calle, en un área rural, alguien le da un golpe o lo mata, llegan todos los operadores del sistema penal acusatorio, investigan, detienen a uno y la publicidad termina que el tipo quedó preso. Y le dijiste a la gente que ese era el sistema penal acusatorio. Y ahora resulta que no es eso. Cuando comienza la gente a cuestionar. No lo entienden. Lo más cercano que nosotros tuvimos del sistema penal acusatorio, ¿tú sabes cuál era? ¿Los norteamericanos en la zona del canal? Nosotros aquí. Nosotros como país. El jurado de conciencia. La jurisdicción de los adolescentes infractores. Ok, sí, ley 40. Lo más cercano que la ley 40. Tú lo sabes que es así. Sí, es cierto. ¿Y qué le cuestionaba a la gente, la ciudad? Todavía hoy día, ¿qué es lo que le cuestionan a esa jurisdicción? Que no ha funcionado como debe funcionar. Porque detenías a un adolescente o lo aprendían, no habían los suficientes elementos probatorios y tenías que ponerlo en la calle. Entonces, ¿qué nos vendieron? No, ya la policía hizo su trabajo, el fiscal lo soltó. No, lo hace también hoy día un juez de garantía. Correcto. Un fiscal te lleva y dice, aquí tengo, yo no quiero utilizar ya muy bien esa palabra del expediente, aquí en la carpetilla tenemos esto y aquello. Y tú dices que no me convences. Discúlpame, yo no puedo mantener a esta persona aquí. Tengo que darle la libertad o cámbiale la detención por otra. ¿Qué dice la ciudadanía allá afuera? No sirve el sistema. Mira la componenda allá, ¿sí? Y es un trabajo bien duro. Yo entiendo, o sea, yo trato de identificarme con lo que tú muy bien has estado expresando acá. Y yo me alegro cuando yo escucho que has estado en todas estas cuestiones de las capacitaciones, porque es un trabajo bien fuerte. Sí. Pero hay que tener vocación, como dice esto. Así que yo veo, ahí me identifico, ¿no? Vocación. Que tú ves a tu futuro verte en la docencia. Es un trabajo bien fuerte, demasiado fuerte. Pero eso no significa que no haya que hacerlo. No, y hay que pasar el caminar, ¿no? Sí. Entonces yo te hago una pregunta bien concreta. ¿Qué tú le cambiarías al sistema penal acusatorio nuestro para acercarlos más a lo que tú nos estás diciendo acá, a ese ser humano, a esa persona, en toda su complejidad? O sea, a la persona, cuando lo digo yo, es a la persona que es objeto de una investigación, y también, pero a la persona que es la víctima de un posible acto delictivo. ¿Cómo nosotros, ese sistema penal acusatorio nuestro, que apenas está comenzando, es un niño que apenas está gateando, pero ya sí hay un momento en que, aquí otros lo dijeron, que hay que hacer un diagnóstico, un análisis, porque ya hay situaciones que nos están indicando las alarmas que hay que prestarle atención? ¿Qué haría Luis Fernando Tapia González frente a esa realidad? Son muchas cosas las que haría. Obviamente que no individualmente, porque esto es un trabajo en equipo y es un aspecto integral. No puede verse desde una sola óptica o desde la solución desde una sola perspectiva. Empecemos
por las concepciones. Cuando usted ve los métodos alternos de resolución de conflicto, estos responden a una cultura de paz. Pero usted ve en los medios de comunicación que nos venden en las noticias que si te chocan, se bajan y se golpean. Entonces eso contrasta la realidad social con el sistema penal acusatorio. Entonces, si nosotros queremos métodos alternos de resolución de conflicto, la ciudadanía tiene que entender qué es cultura de paz y cómo se resuelven los conflictos de manera razonable, con un nivel de tolerancia y buscando los intereses y necesidades de cada quien. Y ese es el significado que uno encuentra a veces de justicia en los libros, dar a cada quien lo que le corresponde. Así que el primer paso es empezar a promocionar los métodos alternos de resolución de conflictos, pero en sintonía con la ciudadanía. En este punto tengo que hacer mención obligada del acuerdo de pena. El acuerdo de pena, cuando los miramos con detenimiento, no responde a lo que es el desistimiento con una reparación, no responde a la suspensión de proceso de otra condición, responde a otras situaciones que también, ya lo dijo usted, son muy criticadas en los países donde se origina o nace la justicia negociada en materia penal. Entonces tenemos que definir, si va a ser un método alterno, qué tipos penales pueden entrar la víctima. Porque el 114 del Código de Procedimiento Penal habla de lo de corte privado, donde se requiere querella y la víctima puede desaparecer y el fiscal se queda sin proceso. Hay acuerdo de pena allí, siempre lo he dicho. Yo creo que el fiscal no puede hacer acuerdo de pena en esos delitos. Y me pregunto entonces los delitos de tránsito donde hay lesionados o un muerto, que también están muy pendientes de la ciudadanía porque ven a veces situaciones de detenciones o de libertad o de acuerdos de penas posteriores. Y la víctima, ¿dónde queda? Y eso es un entendimiento que tienen que tener los fiscales. ¿Por qué? Porque si yo tengo una situación de un exceso de tránsito donde me fracturé el brazo, me fracturé la pierna, y son gastos médicos y trabajaba, lucro cesante, lucro emergente en temas civiles, privados, ¿qué va a hacer el Ministerio Público allí peleando responsabilidad penal? Si el señor lo que quiere es el dinero. Pero también volvemos al tema cultura. Cuando ese ciudadano le dice al médico que son $5,000 y el tema de los cálculos laborales les llevan 8,000, pero el que lo accidentó iba en un X6 BMW, no, yo no le voy a sacar $10,000, yo le voy a sacar $20,000, a pesar de que los números de sus facturas no den y yo no voy a acuerdo de nada, porque él me tiene que dar $20,000 a mí porque puso en peligro mi vida. Entonces, ese tema cultural de resolución de conflictos no lo tenemos. Entonces, el acuerdo tenemos que mirarlo, si lo vamos a ver como método alterno o lo vamos a sacar de allí. O hacer los equilibrios en qué tipos penales sería importante que a la víctima se le reconozca esa posibilidad de entrar al acuerdo de pena en temas de reparación. Adicional a ello, yo siempre he discutido, aquí hicimos el acuerdo de manera abierta. Todos los delitos podríamos limitarlos también. ¿Por qué? Porque cuando el legislador dijo defensa, Ministerio Público, imputado para la celebración del acuerdo, me parece que estaba apuntando a los delitos contra la colectividad, donde se está afectando actos de terrorismo, narcotráfico, pandillerismo, donde la víctima es la sociedad, y entendemos que el fiscal, en representación del Estado, va a proteger los intereses de esa colectividad al momento de celebrar un acuerdo de pena con ese ciudadano o con esos ciudadanos. Entonces, me parece que por ahí tenemos que ir entrándole, porque nuestras realidades no están en sintonía con los temas de cultura de paz, resolución del conflicto, y lo más importante del sistema penal acusatorio es que los métodos alternos se depure los casos no importantes. Y yo siempre cito un caso muy jocoso en mis clases. Imagínense que un ciudadano de la campiña, como usted dice, y también aquí el tema de humanización de los jueces, que entiendan que no todos los ciudadanos hablan el mismo lenguaje jurídico que nosotros. Y en un campo, porque una gallina se cruzó al patio del vecino, la mató al vecino, puede llegar un conflicto a la corregiduría. Y si ese conflicto no es arreglado, ahora estamos buscando los jueces de paz, eso puede terminar en muerte, créanme, con machete. Y pasa en las comunidades de nuestra campiña, porque no se canalizó el conflicto de una manera adecuada. Entonces, el sistema penal es un control social, sí, pero no tiene la posibilidad de entrar a un control social de esa manera. Entonces, para eso están los métodos alternos de resolución de conflicto. Pero dije, róbele un gallo fino a un hinchano que pelea gallo, que sea de genética de alta, no sé qué. Ese no va a querer reparación de nada, aunque la haya hurtado el señor, usé la palabra robo, que la haya hurtado para un sancocho porque los hijos no tenían que comer. Aunque lo haya hecho así, ese del gallo no va a querer una resolución de conflicto porque dice ese gallo me daba $5,000 por pelea.
y ese señor no tiene para pagarme $5,000. Resuelva ese conflicto. Entonces a veces olvidamos que el proceso penal como tal es un método y tiene herramientas para resolver los conflictos. Entonces hay que darle preponderancia a esos métodos. Escuchándote me hiciste recordar algo parecido que se atendió allá en Zona, en uno de los centros de mediación de la Procuraduría. Lo único que este señor era un gallo que se le soltaba al vecino y se iba al patio, al otro patio a pisar todas las gallinas. Y eso era un problema. Y el mediador, cuando le llevaron eso, dice, yo quiero ir allá. Él no se quedó ahí para ver, ¿no? Como dices tú, hay que ir allá al lugar para comprender la idiosincrasia. ¿Sí? Él llegó allá, miró y resolvió relativamente fácil. ¿Cómo resolvió? Oiga, amarre el gallo. Porque lo tenían suelto. O sea, humanizar. Yo te he escuchado también con mucha visión que hay que humanizar el sistema penal. Porque para lo que una persona esto de pronto no represente mucho, para otros sí. Entonces hay que estar en eso. ¿Sí? Y el juez tiene que entenderlo también, el fiscal, sí, desprendernos, el defensor. Sin dejarle de darle importancia de las normas, del formalismo, de lo que tú hablas, del positivismo, desprendernos un poco de para eso, ese fin. y ponernos en la otra persona para que la justicia penal sea eso, pero cuesta mucho en nuestro país. Lo interrumpo, pero no. Cuando habla de conflictos, tú acuérdate que el protagonista de aquí eres tú, no yo. Como juez de garantía, en muchas ocasiones tuve situaciones donde yo percibía que el conflicto era entre el fiscal y el defensor, porque no me hablaban ni siquiera del hecho ni de la situación de las partes. Y tuve en ocasiones, a veces me capacito con películas norteamericanas, anglosajonas sobre el sistema. Me dicen los opositores, no creas todo, eso es Hollywood, pero sí hay algunas cosas que son importantes mirar. Y yo veo que los jueces apagan el micrófono, los cita al despacho o los llama acá adelante. Y yo tenía esa práctica y en unas ocasiones me funcionó, y eso no está en el código por ningún lado. Apagar el micrófono, fiscal, defensa, vengan acá, o los llamaba a mi oficina. ¿Qué pasa? Yo siento que ustedes están peleando y discutiendo todo menos lo que vinieron a ver. En una ocasión fue, no, que era un acuerdo que iba a validar y la persona que había firmado el acuerdo, el defensor estaba de vacaciones y la persona que estaba haciendo el reemplazo ahora quería cambiar el tema del acuerdo. Entonces, pronto se resuelvan eso ustedes y después lo traen, pero no me vengan a traer el problema de que yo no lo firmé, tú sí lo firmaste, porque esa no es la esencia de esta audiencia. Por favor. Y así el público también, y la dirección de la audiencia es más adecuada. Y eso no rompe con el positivismo. Eso lo que me busca a mí es bajar las aguas. Oiga, no personalicen las cosas, solucionen su conflicto y entonces para entrar al conflicto que nos importa, que es el conflicto de las partes. Y cuando dices que tú eres el protagonista, porque tenemos que escucharte, porque estamos hablando ante un magistrado potencial. Y digo potencial porque cuando el Ejecutivo hizo el listado y nos lo mandó acá, él nos está diciendo, de aquí va a salir. ¿Sí? Y eso es porque yo lo he dicho en otras ocasiones aquí, que un magistrado de la Corte debe tener una visión de un estadista. Así es. Ya no va a ser cualquier juez. Con esto no estoy diciendo que los otros jueces son cualquier juez, no, yo estoy diciendo un magistrado de la Corte tiene que estar con una visión de Estado. Así mismo. Tiene que tener una visión de un líder, ¿sí? Tiene que tener una visión de un jurista, porque sus fallos van a hablar de orientación para el resto de los jueces, para el país. Correcto. Pero también tiene que ser un magistrado de lo que tú has hecho mucho énfasis aquí, en la ética, ¿sí? Y mal haríamos nosotros que tú ante los medios no hagas esa explicación, porque cuando nosotros vayamos a hacer el informe de evaluación, dirán a la ciudadanía o los medios, oye, Luis Fernando Tapia hizo una presentación que respondió todas las preguntas y esta gente lo pusieron ahí de último. ¿Qué pasó? Nos juzgan a nosotros, ¿sí? ¿Sí? Claro. Entonces, pero en la medida, y por eso acabo de decirle, nosotros no somos los protagonistas aquí, eres tú, y este espacio se creó fue con esa finalidad. Yo termino con una pregunta que me parece necesaria, ¿no? Nuestra Constitución le reconoce al órgano judicial, concretamente a la Corte Suprema de Justicia, le da un instrumento importante, que es la posibilidad de proponer reformas constitucionales. ¿Qué ha pasado en los últimos años?
que parte de las soluciones sustanciales que requiere el órgano judicial vienen de afuera al órgano judicial. Y el órgano judicial en otras ocasiones es el que ha hecho las propuestas. Pero en este caso de la selección de los magistrados, por ejemplo, la solución no vino de la Corte, vino del pacto, y que en una forma u otra los operadores del sistema político se han hecho eco. Pero ahí hay ese instrumento. El órgano judicial puede proponer reformas a la Constitución, artículo 313. Llega Luis Fernando, magistrado de la Corte, lleva que además de magistrado es un gestor de un despacho con una visión integral del problema de la administración de justicia, y propone y tiene la posibilidad de proponer a sus pares reformas a la Constitución para plantear algunas soluciones desde la óptica de la administración de justicia. ¿Cuáles pudieran ser esas reformas, Luis Fernando? Bien, creo que la primera cae de su peso y es la manera de seleccionar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en un aspecto que estamos en deuda con la ciudadanía. Precisamente este espacio, se lo decía a los periodistas al inicio, es importante porque la ciudadanía tiene que ejercer su rol de control, su rol de publicidad y transparencia, de ellos estar pendientes y conscientes de quienes están aspirando a un cargo de este nivel. A nivel constitucional, definitivamente voy a hacerlo de pronto un poco abstracto y no concreto, pues esta Constitución, y respetando la jerarquía que tiene usted en la especialidad, tiene ya un periodo de vida que, a mi juicio, a nivel personal, es tener la especialidad de constitucionalista, se acabó. Porque las necesidades, las realidades sociales, y lo hemos hablado en derechos humanos, son otras. Los ciudadanos y nuestro entorno ha cambiado a pasos muy acelerados, y la Constitución no puede quedarse atrás. Ese es el pacto social por excelencia para dar el norte a los intereses que ya mencionamos, económicos, sociales, políticos, ciudadanos, etcétera. Entonces sí necesita ese cambio radical de una Constitución moderna y que se ajuste a toda nuestra realidad del siglo XXI. Que es el lenguaje de los derechos humanos. Por eso se te preguntó mucho. Exacto. Siglo XXI, lenguaje de los derechos Así humanos. Es. Bueno, tú dices algo que yo pretendo ser conocedor de la Constitución, pero no estoy casado con ella. Y a igual de lo que tú propones, yo considero que en efecto ya nuestra Constitución quedó desfasada. Totalmente. Y que ya llegó el momento en que, una vez agotado todos los ciclos de reformas, quizás tengamos, fíjense que digo quizás, ¿no?, para no cruzar una línea que alguien después me diga que estoy haciendo política, quizás ya llegó el momento de afrontar un verdadero cambio constitucional. Correcto. Bueno, salvo que haya alguna pregunta adicional, observación, comentario, damos por terminada la jornada de la tarde de hoy, agradeciéndole al magistrado Luis Fernando Tapia González el haber comparecido acá en este espacio. Gracias. de la ciudadanía, para que tuvieras la oportunidad de darte a conocer y absorber las preguntas que te formulamos. No sé si vas a adicionar algo. Sí, brevemente, porque ya sé que estamos todos agotados. Agradecido con los comisionados, de verdad, esto es una oportunidad única en mi vida profesional. Agradecido también con Dios y con todo lo que de una u otra forma pues, han estado aquí pendientes de esta entrevista. Quedo a sus órdenes y buenas tardes. De nuestra parte, suerte. Bueno, terminada la jornada de hoy, nada más recordamos que para mañana, martes 15 de mayo, en la mañana la jornada está citado Olmedo Arrocha, y para la tarde Digna Atencio. Gracias y terminamos.